Y luego ya para terminar, Pablo, quería también desmitificar también otra leyenda urbana que hay Sí. y hablar de ella, que es que la madera maciza, o sea, que los suelos macizos son mejores o se comportan mejor y que van a durarnos más que un suelo de los que vosotros tenéis también macizo, ¿no? Pero que van a durar más o que se comportan mejor que un suelo multicapa. Entonces, primero, yo no sé si la gente sabe, muchas de las personas que nos estarán oyendo saben lo que es un multicapa, con lo cual no está mal que aclaremos exactamente qué es. Para Y eso luego estamos. diferenciar, porque es verdad que yo, por ejemplo, nosotros claro, el público que viene a nosotros aprecia mucho los materiales naturales y es lo que quiere realmente, pues siempre nos cuesta un poco explicarles que no es tanto el poner una madera maciza o una multicapa, sino elegir la que sea más idónea en cada caso, ¿vale? Y bueno, entonces, pues eso, que nos cuentes un poco primero lo que es el multicapa. Ok, vale. Pues mira, el multicapa, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es laminar, o sea, es decir, yo el aspecto que yo voy a tener la capa de arriba, voy a tener diferentes capas. La primera capa, que es la capa noble. La capa noble es la que me da el aspecto y el confort. Es decir, es un poco la capa que yo voy a disfrutar y que le va a dar la vida al producto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esa capa, normalmente en casi todas las marcas, está compuesto, o sea, cuando hablamos de parquet flotante, esa capa tiene que tener un mínimo de 2,5 milímetros, que con una lijadora antigua nos va a permitir 2 lijados y con una edad moderna nos va a permitir varios. La media de todos los productos rondan los 3 milímetros, 4 milímetros. Estamos hablando de 3, 4 lijados. Es decir, un lijado normalmente lo vamos a dar en un uso normal cada 15 años. Estamos Eso es lo que te iba a decir. ¿De cuánto? Porque también para que la gente sea constante de que un lijado, ¿qué significa? Significa en vida de ese material, pues 15 años quizá. Y si lo cuidas bien, incluso más. Entonces, bueno. Claro, 15 años el primer lijado, te aguanta 3 o 4. Estamos hablando de una durabilidad de suelo, una media de 60, 70 años. Y te estoy hablando de con una lijadora de estas antiguas que comían bastante madera. Que con las orbitales normales te vas a 7, 8. Yo muchas veces también a la gente le digo que la madera aguanta 4 lijados, pero las personas 1. O sea, en el momento que tú una vez elijas tu casa y no, es que tienes que vaciar la casa entera y que tienes que estar 15 días fuera y que luego una vez que termines, en 48 horas no puedes ni pisar, ni abrir la puerta, ni cerrar, ni tal. Y que luego una vez que vuelves, en una semana no puedes... Easy, ¿no? Sí, uno easy. Que en una semana no puedes tapar los suelos, que en una semana no los puedes tapar y alfombra que pase, o sea, llega un momento que o sea, después de un lijado te convalidan segundo de ingeniería cuando vuelves a tu casa, cuando tienes que no tapen los muebles, que no puede estar, que no sé qué, no sé cuánto, que tienes que darle. O sea, hay muchas veces que la gente, pues, termina harto. Por eso nosotros muchas veces apostamos también por los productos estos acabados al aceite cera, que los mantienes y que no necesitas lijarlos ni barnizar nunca. Entonces, si los mantienes bien, es una cosa que te estás ahorrando. Pero bueno, los que tienen... Luego yo también he hecho contigo algunas veces para suelos que a lo mejor tenían un deterioro un poco superficial o que de repente por algún motivo se han manchado o que han perdido el lustre en determinadas zonas de la casa, de más paso, lo que sea. Me acuerdo uno que tuvimos que hicieron un rodaje y que estaba hecho polvo de repente en una zona. Y que en vez de quitar capa noble, pues hiciste un orbital, ¿no? Me dijiste que es como un pequeño muy, muy, muy superficial que prácticamente es que era nada, o sea, no está... Es que como son productos aceitosos, las reparaciones locales son mucho más fáciles, entonces no tienes ni siquiera, o sea, es que en 48 horas tienes el suelo perfecto y ya puedes otra vez volver a poner tus muebles, tus cosillas, tus cosas, o sea, son mucho... Más me acuerdo de ese proyecto en una... que cogiste de un garaje, tal, era... Sí. Me acuerdo, sí. Me acuerdo, que hicieron un rodaje y estaba hecho polvo en la zona de paso. Y sí. Madre mía, ¿y cómo vamos a lijar todo el suelo ahora? Solo claro, con esto. no es necesario. Y encima recuperas porque los tintes puedes volver a recuperar el mismo color exactamente, el mismo barniz, en fin. Claro. Es así. Entonces, eso va a ser la capa noble. La capa noble nos va a permitir varios lijados. Luego, lo que vamos haciendo es casi siempre la madera con la humedad hincha y deshincha. Casi siempre a lo ancho. Entonces, lo que vamos a hacer, la siguiente capa, que es el soporte, lo que se llama el soporte, lo vamos a poner girado, contrapeado a giro de 90 grados. Contrapeado a giro de 90 grados.
Por lo cual, va a contrarrestar los diferentes movimientos que pueda tener la madera. Y luego tenemos una última capa final, que es una capa, se llama la capa de contrabalanceo, que la única función de esa tabla es estabilizarme la tabla, que tenga la misma tensión en cualquier punto de la tabla. Es decir, si yo el día de mañana tengo que lijar esa tabla, que no se me descompense la tensión de esa tabla. O sea, si yo no tengo esa capa de contrabalanceo y yo lijo, se produce lo que son como las olitas del mar, que se llaman alabeos. Esos Sí, alabeos que se producen en la tabla es porque se ha descompensado la tabla al lijarla. claro. Con la capa de contrabalanceo mantengo la misma tensión en cualquier punto. Es decir, estoy utilizando unos productos que la multicapa me va a aguantar varios lijados, porque luego ahora vamos a las macizas. La maciza, la composición de toda la maciza es lo mismo. Y la gente piensa, porque muchas veces los propios fabricantes y los propios vendedores lo hemos vendido así, o sea, lo Ya, hemos utilizado como un argumento de venta, falso, pero lo hemos utilizado como un ya. argumento de venta. Porque aunque yo tenga toda la capa de madera, yo solamente voy a poder lijar hasta 1 milímetro por encima del macho. Es decir, Claro, que a porque lo si no, mejor... ten en cuenta que yo creo que para que la gente entienda también de lo que estás hablando ahora, que lo que vas a hablar, las maderas van con un Machimbradas, una macho y cosa una que... Sí, hembra. Y sí, entonces sí. es Sí, como que la parte de arriba, la que nosotros vemos es esta, luego claro, hay un espacio que es la hembra y el sí, sí, macho que sí. mete. Entonces, tú máximo vas a poder, para que no se te estropee, Ahí, claro, y para que para que no se tú vas a poder estropee, lijar un superficialmente milímetro por encima, hasta que aquí claro. ya no estés demasiado cerca, porque si no se va a romper. Con Si lo no se cual, rompe, claro, pierdes toda la la madera línea. maciza Claro, tampoco te va a permitir muchos más lijados que una madera claro, multicapa. que una multicapa. Y luego, claro, con la madera maciza, como todo sale en fabricación, yo no puedo controlar cómo me va a hinchar o Claro, deshinchar la madera. Entonces, con una multicapa sí que sabes que lo puedes controlar por el corte a lo ancho, pero una madera maciza se te puede retorcer y luego, claro, los movimientos son mucho mayores. Es decir, claro, el es mucho más movimiento que yo estable. tengo, ese hinchado y deshinchado con una madera maciza, lo voy a notar mucho más, porque si una madera, por ejemplo, hablamos en flotante, una multicapa en flotante va a tener un grado de movimiento 1. Si la pego va a tener un grado de movimiento 0,1. Y, por ejemplo, una maciza, el grado de movimiento que voy a tener es 10. Estos índices que te he dicho, 0,1, 1, 10, es lo que se mueve dimensional la madera con un aumento de 1 grado, de un tanto por ciento, 1 grado hacia arriba o hacia abajo de madera. Es decir, que me hinche o deshinche, es decir, se me va a mover 10 veces más una madera maciza. Voy a notar mucho más ese grado de hinchado y deshinchado, 10 veces más en una maciza que en una multicapa. Y Claro, 100 veces más que en una multicapa pegada. Entonces, es decir, eso a mí cómo se me traduce, pues que yo con los inviernos, los veranos, si tengo un verano o un invierno muy seco, voy a notar que se merman las tablas y voy a notar la unión entre las tablas. la De unión, hecho, incluso a claro, veces en las maderas macizas, claro, mucha gente lo sabrá, porque en las casas antiguas se ve En Madrid hay un montón de sobre madera todo maciza que crujen, que están abiertas, que que notas que algunas se han están alabeado, emplastecidas, que todo eso. sí, sí, Ahora mismo en una incluso multicapa no pasa, si está bien instalada no que pasa. pueden meter hasta una moneda de 2 euros en la ranura entre una Total. lado y otra, sí, sí. Y eso no pasa con las multicapas. Claro. Pasa, pero no lo notamos visualmente. Y Tienen los luego a nivel movimientos igual. de, y luego a nivel de sostenibilidad también con respecto a la capa noble, ya hemos hablado, que suele Claro. ser roble lo que más utilizáis, pero las capas de abajo, qué madera utilizáis, Pablo? Se está utilizando madera de abedul, que es de los soportes que son muchísimo más estables, y la capa de contrabalanceo muy, muy finita de maderas resinosas. Por lo mismo, aprovechas más la madera, es decir, porque al fin y al cabo el roble es una especie. Te hablo en el roble, que es el que más utilizamos nosotros. La madera maciza de roble, por ejemplo, el roble es una especie de crecimiento lento. Sí. Entonces, si desperdiciamos tanto roble, porque al fin y al cabo la madera que tienes debajo del machembrado que hemos hablado no aporta nada, o sea, no suma. Es más, Ya. muchas veces resta más que suma. Mm. Entonces, ese restado que estamos teniendo, aparte, estoy teniendo un desaprovechamiento de madera total. Claro. Pero no es más estable, no es mucho mejor, simplemente es que el feeling de que estoy pisando un tablón entero de todo lo mismo, pero no es que sea ni mucho mejor, ni más calidad, ni nada de nada. Y estoy desaprovechando bastante madera. Y el roble, como
no lo dosifiquemos un poquito, no va a haber tanto roble. Para tanto, si hacemos las cosas bien, claro. Claro. Y el abedul, por ejemplo, es de crecimiento rápido. Entonces, Sí, es un árbol de crecimiento rápido. el abedul y el pino son maderas de crecimiento más rápido. Y al fin y al cabo, pues tú lo colocas alistonado, va contrapeado y está, al fin y al cabo estás teniendo una madera, es 100% natural, es 100% Sí, madera claro, natural, estamos hablando pero siempre de madera. Lo que mezclas, pasa es claro, que la claro, capa de arriba es la que realmente le vamos a dar uso y también por su claro. propia por sus propias características, el roble es más duro, es verdad que el pino y el abedul son maderas más blanditas. Claro. Cuando pasas la uña mismo, Claro. puedes hasta marcarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el roble no. Entonces, bueno, Más duro. claro. Y te permite más, es más versátil, más tintados Sí. y más cosas, sí, sí.